contentos porque nos acompaña el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, nuestro amigo senador. Viene aquí a hacer un recorrido por el estado de Coahuila. Ya les explicará que es en homenaje a la Caravana de la Dignidad, que precisamente hicieron mineros de Nueva Rosita. Y bueno, pues estamos también contentos por el recibimiento de nuestro amigo Mario López, que es aquí el alcalde del municipio. Nos acompaña nuestro secretario de Comunicación, Alfonso Almeraz, nuestro diputado local, Antonio Atolini. Y bueno, pues aquí para atender y responder preguntas de los medios de comunicación. Mi alcalde, si nos quieres dar la bienvenida. Sí, claro, pues muy buenas tardes. En este día pues muy agradable que ni calor ni frío hizo. Creo que ya sabía el de arriba que iba a venir el senador Noroña. Y pues aquí dándole la bienvenida, como siempre, recibiendo en la casa de Nueva Rosita. Cloete es el nombre del otro pueblo de aquí, de Pueblo Minero, Cloete. Diego El Bosque, sí, Cloete. Al diputado Antolini, a mi amigo Almaraz de allá de Monclova, Coahuila, un buen amigo y pues luchador social, así como nuestro invitado especial, que nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí en casa. Noroña, siéntese en casa. Gracias. Si se quiere quedar a vivir aquí le damos, ahí tengo ahí un cuarto en la casa que no lo uso y es su casa. Muchas gracias. Pues ¿cómo están? Muy buenas tardes, una disculpa por el retraso. Ya que es un problema la comunicación aérea en toda esta zona, entonces de Monterrey hicimos el traslado. En unos minutos más, a las 6 de la tarde, tenemos un encuentro aquí en Nueva Rosita. Yo agradezco mucho a mis compañeros, particularmente a Diego del Bosque, dirigente de Morena, pero a todos, compañeras, compañeros de Morena, PT del Verde, esta visita, porque uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, y yo no conocía la historia de lo que peyorativamente fue denominada la Marcha del Hambre, pero que en realidad fue una marcha de la dignidad, de la lucha del pueblo minero por la defensa de su sindicato, de su contrato colectivo, de sus derechos, y que tuvo una respuesta brutal del Estado mexicano durante el gobierno de Miguel Alemán. Este libro que tengo aquí, La huelga de Nueva Rosita, del coordinador Mario Gil, es un libro de 1959, si mal no recuerdo, aquí para no fallarle al 1959, la primera edición, y desde entonces no se volvió a editar. 8 años después de la marcha que empezó el 20 de enero, condiciones terriblemente difíciles de frío y de pobreza, habían estado en huelga desde el 16 de octubre del 50, y la empresa norteamericana, en complicidad con autoridades municipales y federales, no el gobierno del estado, por cierto, lo que hicieron fue incautarles la tienda sindical, cerrar la clínica, expulsar a los hijos de los mineros que estaban luchando. Se les conoce como caravaneros a los que hicieron esa marcha de 1,500 kilómetros que llegó a la Ciudad de México y que no tuvo respuesta, y que ahí fue donde se dio el quiebre para imponer los sindicatos charros y darle la espalda a las trabajadoras y trabajadores del país en una traición del régimen de la revolución. Es una gesta muy importante. Yo venía terminando de leer el libro en el avión. Como dice Joaquín Sabina en una canción, no soy un sujeto de lágrima fácil, pero se me empezaron a salir las lágrimas de la historia tan fuerte, tan dura, tan trágica de ese pueblo digno de Nueva Rosita, de Palau, de Cloete, que hicieron un esfuerzo heroico. 5,000, se dice fácil, 5,000 mineros salieron caminando, con muchas mujeres. Paco Solís, el que fue el presidente del comité de huelga, Lupita Rocha, que organizó una organización de mujeres y que dieron un ejemplo enorme de dignidad.
para mí es timbre de orgullo venir a Nueva Rosita a reivindicar esta lucha, a convocar al pueblo trabajador de todo el país a formar sindicatos democráticos para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo iba a decir hasta la asamblea, pero adelanto que él y sus familias en esa época, a mí me parece que debe ser recuperada, que debe ser recordada, que a los 75 años o de una vez deberíamos poner una placa que recuerde este hecho tan importante, porque fue una derrota brutal del pueblo trabajador, pero fue a la vez un abono para las luchas por venir. Yo puedo decir con toda franqueza que la Cuarta Transformación hereda y se siente comprometido con este tipo de luchas. Y justo de Monclova, que está a altos hornos con una situación también dramática, nos obliga a revisar las cosas para lograr que haya no solo justicias secas, por eso se hizo la reforma al Poder Judicial, para que haya verdadera justicia para el pueblo, para que por primera vez vamos a ser el primer país del mundo que va a elegir a todas las personas juzgadoras. No hay otro país que haga esto, es una revolución. Es que el pueblo tenga el control del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que se acabe este nivel de complicidad que hay del poder económico con el poder judicial. Entonces, la justicia secas y la justicia social son dos prioridades para nuestro movimiento, y yo estoy muy honrado de estar aquí en esta asamblea que vamos a tener un momento. Ahí platicaré con más detalle sobre esto, que además aquí no les voy a venir a platicar la historia de Nueva Rosita a los de Nueva Rosita, aunque a veces hay que hacerlo, porque a veces también la gente la desconoce o la olvidó. Y yo cerraría. Hoy en la mañana, como ustedes saben, sufrí una agresión física, inclusive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No es un asunto personal, no es una agresión, ¿cómo podríamos decir?, aislada. Responde a la decisión que tomó el pueblo de México el 2 de junio y que nuestro movimiento ha ratificado de la reforma del Poder Judicial. El agresor es un abogado de un despacho corporativo internacional que defiende a grandes empresas para que no paguen impuestos, y que en estos niveles de complicidad que había, pues con dinero lograban que el Poder Judicial determinara en su favor. Entonces están que se suben por las paredes. Imagínense, es profesor del TEC de Monterrey en Monterrey, profesor de la Iberoamericana. Yo creo que es de los que daba clases para que tomaran violentamente el Pleno del Senado la semana pasada, y me agredió físicamente sabiendo que yo era el presidente del Senado, porque era un mensaje además que se inscribe en el llamado de una senadora que ya pidió una disculpa, la senadora Díaz, pero que de Acción Nacional, pero que llamó a linchar a quienes no digieren, no aceptan que el pueblo elija a las personas juzgadoras. Pero así va a ser, así como dije, y termino para pasar a las preguntas, así como dije que no hay poder sobre la tierra que pudiera detener la reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que pueda evitar que se instrumente la reforma al Poder Judicial. Dicho de otra manera, en junio de 2025 se elegirán a la mitad de las personas juzgadoras, toda la Suprema Corte de Justicia, todos los magistrados, magistradas del colegiados a nivel federal, y la mitad de los jueces y la mitad de los jueces locales, porque hay un transitorio que le plantea a los gobiernos, a los congresos de los estados, no gobiernos, a los congresos de los estados, que hagan la reforma para la mitad se elijan en 2025 y la mitad en 2027. Yo aquí le pido al Congreso, le pido a nuestro compañero diputado Tolini que sea nuestro vocero para exigirle al Congreso local que haga esa reforma, y que no vayan a salir con que se les perdió la reforma, no, ya publicada en el decreto oficial, que no les aparece una parte de las firmas de la reforma y que entonces por eso no la pueden hacer, que el transitorio no lo encuentran. A ver, le voy a regalar unos lentes a los de la Cámara de Diputados de Coahuila para que encuentren. Ahorita un segundo. No lo aprobaron. No, justo es lo que estoy diciendo, que dicen que no les llegó la minuta completa. Lo que no les llegó completa es la vergüenza, el sentido del honor, es lo que no tienen completo los diputados locales que apoyan
a que no se elijan las personas juzgadoras. Pues lo hubieran votado en contra, si la quieren votar en contra lo pueden hacer, lo hizo el Congreso de Jalisco, pero les falta valor, como al de Querétaro, no, Querétaro ni la votó tampoco, como al de Querétaro y Coahuila les falta valor hasta para votarla en contra. Pues si la quieren votar en contra, la mayoría que la voten en contra, no pasa nada. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Senador, ¿qué se puede hacer desde el Senado para revivir la industria del carbón aquí, en esta región, y también ayudar a la industria acerera en Monclova? Lo comentaba. Tony Flores, diputado local. ¿Qué ole? ¿Cómo estás, Tony? Nos compañero diputado local del PT, Tony Flores, comentaba justamente, se me acercó cuando iba llegando el presidente de la, no sé cómo se denomina, si productores de carbón o cómo se denomina, la Unión Productora de Carbón, y me comentaba el tema, me dice que los voy a recibir en la Ciudad de México. No es necesario que vayan hasta allá, pero si quieren ir, yo los recibo con mucho gusto. Y justo le comentaba la experiencia, es que mira, hay mucha hipocresía, porque por un lado dicen que estamos produciendo electricidad con combustóleo y es falso. México, el 56% de la contaminación de la industria eléctrica nacional es de la iniciativa privada, porque producen con ciclo combinado, con gas. Entonces no es cierto, y nosotros no somos de los que enviamos más emisiones de efecto invernadero, no, se concentra en 7, 8 países. Y comentaba que en Alemania dejaron la producción de electricidad con la industria nuclear y lo están haciendo con carbón, justamente. Entonces hay una discusión ahí sobre el cuidado del medio ambiente que hay que tener, pero también hay una deuda histórica aquí con los productores, los mineros, que además es durísimo su trabajo. Entonces vamos a ver cómo apoyar. Y lo de Altos Hornos, ahí el problema es que el nivel de endeudamiento de la empresa es brutal. Y si el gobierno entró una vez más a salvarlo, para ponerlo en manos de un particular que vuelva a sacar la empresa y la vuelva a dejar hecha pedazos, eso no es camino. Tenemos que, no sé qué esté pensando nuestra compañera presidenta electa, a unos días ya de entrar en funciones, pero no hay duda que Altos Hornos es una empresa muy importante, ha sido muy productiva, es un símbolo, y además la generación, el número de familias que dependen es muy importante, y es un tema que tenemos que encontrarle una salida. ¿Podría ser a través de particulares que se pueda establecer? Justo es lo que estoy diciendo, que lo veo complicado por ahí, porque nadie quiere invertirle con el nivel de daño económico que tiene, y entonces quieren que tú se las entregues saneada y luego la vuelven que fue lo que hizo Ansira. Con dinero público se levantó esa empresa, nunca debió privatizarse, pero ya, eso es un hecho. Tenemos que revisar cómo enfrentar ese tema. ¿Ansira debe pagar más por eso? Pues sí. ¿Cárcel? Pues yo no estaría en desacuerdo de que fuera a la cárcel, pero no resuelve el tema de todos modos, ¿no? Esa es una parte de justicia que se debe aplicar desde mi punto de vista, pero tenemos que encontrar una salida ahí para Altos Hornos, para los trabajadoras. Hablaba usted del tema de los caravaneros, reconocerlos, fueron héroes que lucharon por una dignidad, una vida más digna. ¿Qué tanto ha cambiado de ese ayer a ahora la situación que afecta a Altos Hornos, a las familias mineras de la región carbonífera? Bueno, mucho. Hoy nuestro gobierno de ninguna manera le daría la espalda a una lucha de los mineros por sus derechos. No solo eso, no los reprimiría, no los desgastaría, no cometería la canallada que se hizo con ellos en 1951. Todavía 8 años después dieron una supuesta indemnización de dinero público del Seguro Social y fueron beneficiados los que, no los que hicieron la lucha, sino los que eran incondicionales de las dirigencias sindicales. Entonces, yo creo que no debe quedar vivo una sola persona de esa época, sus hijos seguramente, y deben ser muy mayores también, 73 años se cumplen ahora en enero, si mal no están mis cuentas.
51, 73 años. No, hoy dirá misa a la derecha, es un gobierno democrático, es un gobierno con enorme respaldo popular, es un gobierno que no ha reprimido, es un gobierno con políticas sociales muy poderosas, pero yo creo, la gente, yo doy mis videocharlas, hoy la daré más tarde, casi todos los días de 6 a 7, todos los días, no siempre 6 a 7, y hay quien me dice, oye, es que determinadas cosas de derechos laborales, y yo les digo, si no se hacen sindicatos, eso no va a ir a ningún lado. Solo 9% de las trabajadores tienen sindicatos, los trabajadores de los medios no tienen sindicato, por un ejemplo, solo 9%. Y la mayoría de los que tienen sindicatos son culebras, los sindicatos. Entonces eso no puede seguir, se tienen que construir sindicatos democráticos, sindicatos de lucha, sindicatos que defiendan los derechos de las trabajadoras, trabajadores, y creo que hay que insistir en ello. También por eso el mensaje mío de que mis recorridos por el país empiecen de alguna forma en Nueva Rosita con este mensaje, y por eso mi compromiso de regresar el 20 de enero a hacer una caminata de 25 kilómetros recordando esa gesta y haciendo un llamado a la organización y a la lucha de sindicatos democráticos. Son más de 5,000 empleos los que se han perdido aquí en la camioneta. Pues sí, nosotros tenemos que encontrar una manera de reactivar económica esta zona, que puede ser con su vocación histórica de la explotación del carbón u otra, pero tenemos que encontrar una manera. ¿Se puede en un mediano o corto plazo hacer algo más nos para vale, reactivar o diversificar la economía? Más nos vale, ese es un reto. Ese es un reto. Nuestra compañera presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer que tiene planes regionales, habló con cada gobernador, le dijo cuáles son las obras prioritarias, hacia dónde se quiere ir, y en base a toda esa retroinformación trae un plan para cada lugar, y Coahuila no es la excepción. O sea, que aquí el gobierno sea priista, a nosotros no, desde el gobierno federal eso no hace diferencia, se sirve al pueblo por igual, aunque sí nos gustaría que el gobierno respondiera al pueblo y no a una facción. ¿Viajó por carretera para acá? Pues sí, no hay otra manera. ¿Qué opinión le merece de la infraestructura vial en nuestro estado? Pues qué opinión les merece a ustedes, y reclámenselo al gobernador, lo que sea el gobernador, y lo que nos corresponda a la federación, pues nosotros nos haremos cargo. Como la carretera federal 57 tiene años por ejemplo, que no se ve. Por ejemplo, se va a hacer el tren hacia esta zona, se va a hacer el tren, que eso es importantísimo. Ese sí va a ser un generador de actividad económica, de transporte no contaminante, de transporte no peligroso, seguro, cómodo. O sea, acaba de venir Ernesto Zedillo Ponce de León a darnos consejos sobre la democracia. Ese amigo con la edad le entró la desmemoria, así él corrió a 26 ministros de la Corte en un mes y puso 11 a dedo y nos viene a criticar. Y ese amigo privatizó los ferrocarriles, que no es mi amigo, los ferrocarriles nacionales de México, ese tipo, tipejo la verdad, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, y eran tan modernos que eran invisibles. Se recuperó el ferrocarril de pasajeros con comando presidente. Hoy están inaugurando un tren creo que de Mérida o desde Campeche, ya no sé, a Cancún, con camas, para que puedas viajar nocturno, comedor y cama y todo, camarotes, ¿no? ¿Saben cómo se llaman? No se llaman así. En el tren, ¿sí se llaman camarotes? Camarón. No, esa es otra cosa, cabrón. Camarón que suele petrolero de corriente. Entonces ya está ese tren, está el del Istmo, y nuestra presidenta electa anunció que viene hasta la frontera y va a pasar por Coahuila de manera muy importante. Eso va a cambiar la economía. Simplemente hay que recordar que antes en los pueblos donde había una estación de tren, la gente iba a vender sus mercaderías, lo que producía, sus alimentos, la comida del lugar, y eso mismo era un detonador económico.
cerraron, remataron todo eso y condenaron a poblaciones enteras a la miseria más brutal. Entonces, no solo la carretera, es también esta infraestructura que va a ser muy importante. En el Senado hay un plan para renovar o reforzar los fondos contra desastres naturales. Ahora que Pues México no. pasó por una ola de calor y que causó desastres, Pues no una le probable corre- tormenta no- invernal también. No le corresponde al Senado, pero no se necesita hacer un fondo especial. El gobierno, a ver, voy a poner el ejemplo de Acapulco. Decían que ¿cómo se llamaba el pinche fondo ese? El Fondem, que era un robadero. Que no hay Fondem, que no van a reconstruir Acapulco en 800 años, que no sé qué. Se levantó en nada. Impresionante. Con enseres electrónicos inclusive, como nunca antes. Como nunca antes. O sea, no ha habido un gobierno en décadas, yo creo que desde el general Lázaro Cárdenas, que estuviera tan cercano a la gente como el del compañero presidente López Obrador. Entonces yo creo que estas cosas, es que el fondo, primero le corresponde a la Cámara de Diputados, que es su atribución exclusiva el presupuesto, pero recursos hay para enfrentar las emergencias que se presenten. Y nuestro gobierno será siempre, no solo solidario, sino es responsabilidad de un gobierno responder a la población. Entonces, aunque aquí los gobiernos sean como son, nosotros vamos a responderle a la gente. Con el tema Muchas- de la reforma judicial, Sí. ¿será expedita inmediata la justicia? No es que sea, no, a ver, ninguna cosa ¿Habrá es... cambios? ¿Habrá algo que Sí, beneficie no, bueno, al cambios absolutos, pues claro. O sea, díganme ustedes de verdad, díganme que hay justicia. Díganme que van ustedes a un juzgado y dicen, voy a ir a que me otorguen justicia y estoy muy contento. No, ni quiere uno ir. Ya sabe que el dinero es el que decide. Entonces, el hecho de que le abramos a las hijas y a los hijos del pueblo que puedan ser personas juzgadoras. Dicen, es que va a haber carniceros. No, los carniceros están hoy en el Poder Judicial. No, va a haber gente preparada. Tienen que ser conocedores en la materia. A ver, estos jueces que emitieron disqueamparos, pues no son maestros ni doctores en derecho constitucional. No saben nada de derecho constitucional. No saben nada de derecho legislativo. Me atrevería a decir que no saben nada. Y toman decisiones. No hay ningún recurso legal posible frente a una reforma constitucional. El Congreso es el facultado para las reformas constitucionales. Dicen que la carrera judicial y que la escuela judicial, pues no sé qué les enseñan ahí, pero parece que derecho no. Entonces nosotros en esta reforma sí hay un control constitucional. ¿Qué quiere decir eso? La Corte será quien determine cuando haya violaciones constitucionales, son los especialistas en la materia. Y el que abras a que cualquier persona con la preparación jurídica en el área pueda ser elegido por el pueblo y sea persona juzgadora. Muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, que no iban a ser personas juzgadoras, pero nunca podrán serlo, si son tan preparados y tienen la experiencia para desarrollar ese cargo. Entonces yo creo que sí va a haber una limpia, permítaseme decirlo, es una revolución, hombre, lo que está haciendo para el Poder Judicial. Digo, no hay otro país que haga esto, ninguno, en el mundo. Van a venir a vernos. Estamos haciendo un camino diferente para la humanidad desde México. Ese tamaño es la reforma. Y claro, como cualquier cosa nueva, va a ir ahí con sus tropezones al principio, que van los medios a magnificar todo, pero vamos a lograr que se imparta justicia, vamos a lograr que los niveles de corrupción se reduzcan de manera muy significativa y vamos a lograr un poder judicial autónomo, porque además pues el pueblo vota libremente. O sea, que eso de que digan que les vamos a decir, pues claro que no. La propia derecha tuvo 16 millones de votos, termino, no nos alarguemos más, pero miren, 2. El único que puede hacer doble propuesta para las elecciones es el Poder Judicial, porque todas las actuales personas juzgadoras tienen pase directo
Y además el Poder Judicial va a poder presentar igual número de candidaturas que el Ejecutivo y que el Legislativo, aparte de las que tienen pase directo. Entonces, no va a haber ningún control. No va a haber ningún control. Pues muchas gracias. Muchas gracias.